¿Sabías que durante la época dorada del cine mexicano existieron actores y actrices que exigían tener encuentros reales en sus escenas íntimas, y no precisamente por mandato del guión? Peticiones extremas, secuencias fuera de control y rumores que estremecieron a toda una generación. Hoy descubrirás quiénes fueron y cuáles fueron esas escandalosas exigencias. No te retires, porque al final conocerás el caso más perturbador de todos. Marga López no necesitaba alzar la voz para hacerse respetar. Su sola presencia bastaba. Tenía esa mirada que desarmaba, pero que también imponía una autoridad indiscutible. En pleno rodaje, si algo no le agradaba, bastaba con un gesto severo o una ceja levantada para que todos comprendieran que con ella no se jugaba, que sus decisiones eran ley. Su dominio en el set era legendario, una combinación de encanto y un temperamento imposible de someter. Y aunque en pantalla brillaba como la dama elegante o la madre abnegada, fuera del set su vida era otra historia. En los pasillos de los estudios se murmuraba que, cuando se encerraba en su camerino con algún actor joven, salía media hora después con el maquillaje un poco corrido y una sonrisa misteriosa, difícil de ocultar. Esos encuentros a puerta cerrada alimentaban el morbo y los comentarios, pero nadie se atrevía a cuestionarla. Tuvo varios matrimonios, aunque los rumores aseguraban que sus romances más intensos y apasionados jamás pasaron por el altar. Uno de ellos, con un actor casado y comprometido con otra mujer, terminó en una pelea a gritos durante una filmación. Nadie detuvo la toma, nadie intervino, la cámara siguió girando. Ella pronunció una frase que no estaba en el libreto, una réplica tan cargada de veneno y verdad que la escena resultó tan poderosa y genuina que terminó incluida en el montaje final. Nadie del equipo supo si aquello fue pura actuación o una venganza ejecutada en vivo. En una ocasión, durante un rodaje en Veracruz, hizo repetir una escena íntima más de 7 veces. A pesar del cansancio del equipo, el director, visiblemente tenso, no se atrevió a contradecirla, temiendo su furia. «Todavía no siento nada». Otra vez, era lo único que decía Marga entre toma y toma, con una calma tan inquietante que helaba la sangre de todos. Lo que ocurrió al finalizar el día, detrás del vestuario, nunca se supo con certeza. Pero al amanecer, el actor apareció con marcas en el cuello que claramente no formaban parte del maquillaje. ¿Realismo interpretativo? No. Lo suyo era pura intensidad, una búsqueda insaciable de la verdad emocional, o quizá algo más, algo que cruzaba los límites de la interpretación. En una época en que las mujeres debían pedir permiso, Marga mandaba a todos al silencio. Y aún así, todos querían trabajar con ella, aunque sabían que tarde o temprano terminarían quemados en su ardiente órbita. ¿Hasta dónde puede llegar una actriz cuando nadie se atreve a decirle que no, y ella misma redefine las reglas del juego? Elsa Aguirre, nadie comprendía cómo podía hechizar de esa manera con tan solo una mirada. Elsa Aguirre no era únicamente belleza, era puro control. Mientras todos la percibían como una actriz frágil y celestial, ella se movía detrás de cámaras negociando contratos, ajustando escenas a su conveniencia y decidiendo, sin titubeos, quién permanecía o quién salía del elenco. No necesitaba alzar la voz para imponer su autoridad. Su forma de manejarlo todo era tan discreta y calculada que, cuando alguien notaba sus maniobras, ya estaba fuera del proyecto sin recibir explicación alguna. En uno de sus rodajes más comentados, compartía escena con un actor joven que no le simpatizaba en absoluto, lo que generaba una notoria falta de química frente a la cámara. Entonces, durante una toma que exigía contacto cercano, Elsa se aproximó más de lo debido y le susurró algo al oído que no figuraba en el guión, algo que lo descolocó por completo. El actor se quedó inmóvil, paralizado. El director, desconcertado, gritó, «¡Corte!», pero ya era demasiado tarde. La escena había adquirido una tensión y una autenticidad imprevistas. Aquella toma resultó tan cargada de realismo inquietante que terminó siendo lo más recordado y comentado de toda la película, eclipsando cualquier otra parte. A Elsa le fascinaba mandar fuera del set tanto como dentro de él. Durante una producción en Guadalajara, se le relacionó con un alto ejecutivo casado que terminó abandonando todo por ella, dejando atrás a su esposa, su familia y su vida anterior. Pero lo más perturbador no fue eso, sino el rumor de que un asistente de dirección que se negó a modificar una escena a petición suya desapareció del proyecto al día siguiente sin dar explicaciones, sin motivo aparente, simplemente se esfumó. Elsa no pedía favores, los provocaba y los cobraba con intereses. Cada escena junto a ella era una guerra silenciosa, una batalla disimulada entre la actuación y el deseo genuino.
Quienes trabajaban con ella decían que nunca sabía si estabas interpretando un papel o cayendo inevitablemente bajo su hechizo. Con solo verlo en pantalla, imponía respeto. Su presencia llenaba el encuadre con una autoridad inquebrantable. Pero lo que pocos conocían era que, fuera del rodaje, Carlos López Moctezuma resultaba aún más temido, frío, directo y autoritario hasta los huesos. Jamás sonreía si no era absolutamente necesario para el personaje. Sus colegas lo respetaban, sí, pero también le temían profundamente, había en él una sombra que infundía miedo. Decían que no actuaba, que simplemente liberaba lo que llevaba dentro, su propia oscuridad, su furia contenida. En una película donde compartió escenas con una actriz reconocida por su temperamento fuerte, se desató una tensión monumental en el set. En una toma crucial, ella debía resistirse a su avance, pero Carlos no se detuvo cuando gritaron «corte». La escena continuó, y la intensidad visceral que se presenció ahí no fue simple actuación, fue una confrontación real. El director, entre el pánico y el asombro, decidió dejarla seguir. Dijo que aquello era oro puro, una toma irrepetible. Lo que pensaba la actriz jamás se supo públicamente, pero desde ese día nunca volvió a aceptar rodar con él, evitando cualquier producción en la que apareciera su nombre. A Carlos no le gustaban los ensayos, los consideraba una pérdida de tiempo. Decía que la verdadera química debía surgir en el momento, en el calor del instante, cuando el cuerpo no miente, según sus propias y crudas palabras. Y si alguien no estaba a su nivel de intensidad o no lograba alcanzar la verdad que él buscaba, se encargaba de dejarlo en evidencia, humillándolo con una mirada o con comentarios tajantes. Hay testimonios de asistentes de producción que aseguran haber escuchado enfrentamientos a puerta cerrada, gritos y frases imposibles de olvidar que resonaban por los pasillos, pero nadie se atrevía a enfrentarlo ni a pedirle explicaciones. Carlos no creía en fingir emociones, las provocaba. Y si eso incomodaba a alguien, mejor, porque según él, el cine debía incomodar, debía sacudir al espectador, no divertirlo con banalidades. Ninón Sevilla era mucho más que una estrella del cine de rumberas. En el set, su energía atravesaba la pantalla y descolocaba a todo aquel que trabajaba con ella. Se sabía que elegía personalmente a sus galanes y que, si no sentía una química tangible y poderosa, exigía cambios drásticos en el elenco, pues simplemente las escenas no fluían con la fuerza que ella esperaba. En una producción de ambiente tropical, el director le pidió realizar un número sensual junto a un actor debutante, buscando aprovechar la explosión de su carisma. Ninón aceptó el reto, pero al momento de grabar elevó tanto el nivel de contacto físico y la carga erótica que el director, impresionado, gritó «corte». Sin embargo, ella, inmersa en el momento, no se detuvo, llevando la escena al límite. La toma finalizó con un realismo tan impactante que dejó al equipo sin aliento y con la boca abierta. Después, el actor apareció temblando, visiblemente alterado, y nadie supo si fue por nervios escénicos o por algo más profundo y real. Ninón solía decir sin rodeos, con una sonrisa traviesa, el cine no es para cobardes. Si vas a fingir, mejor dedícate a otra cosa. Nadie se atrevía a contradecirla. Su palabra era mandato. Para ella, cada escena era un juego peligroso donde el deseo y la verdad se confundían, donde la frontera entre la interpretación y la realidad se volvía deliberadamente difusa. Andrea Palma fue una de las primeras grandes intérpretes de México, una verdadera pionera. Antes que muchas otras, ella ya estaba rompiendo moldes con papeles complejos y desafiantes que muchas actrices de su tiempo no se atrevían a aceptar. Pero lo más sorprendente de su historia no está en su impecable trayectoria en pantalla, sino en la manera en que manejaba su vida lejos de los reflectores. No era escandalosa, pero sí implacable. Sabía perfectamente cuánto valía y cómo aprovechar cada oportunidad para imponer su visión. Cuentan que en una filmación, donde su pareja en la trama era un actor 20 años menor, fue ella misma quien solicitó que ciertas escenas fueran mucho más cercanas, más provocadoras y cargadas de una sensualidad palpable, aunque el guión original no lo requería. Cuando el director, algo incómodo, sugirió suavizarlas para evitar conflictos, Andrea simplemente se levantó de su silla con una serenidad helada y dijo, si él no puede con esto, búsquenme a otro. Nadie, absolutamente nadie, se atrevió a contradecirla. Lo que vino después fue una escena cargada de una tensión innegable, con los rostros perlados de sudor, dejando al público preguntándose qué tan real acababan de presenciar. Andrea nunca fue la típica actriz sumisa. Si algún productor o director insinuaba algo fuera del acuerdo profesional,
ella lo enfrentaba sin titubear, sin importar las consecuencias. Pero cuando era ella quien tomaba la iniciativa, tanto en el terreno personal como en el laboral, pocos podían resistirse a su magnetismo. Uno de sus antiguos compañeros de reparto, ya en la vejez, confesó años más tarde en una entrevista: con Andrea no actuabas, sobrevivías. Cada escena era una prueba de fuego, y eso lo sabían todos en el estudio. Pionera, sí. Revolucionaria también. Pero su legado no reside solo en las películas que dejó ni en los premios que obtuvo, sino en esas escenas que resultaron mucho más auténticas de lo que nadie se atrevía a admitir, desdibujando la frontera entre la interpretación y la cruda realidad. Hablar de Rosa Carmina era hablar de Fuego en Tacones, de una mujer que no pedía permiso a nadie ni fingía una inocencia que jamás tuvo. Con un solo movimiento de cadera, una mirada o una sonrisa, podía detener por completo un rodaje, dejando a todos hipnotizados. Pero lo suyo no era únicamente apariencia ni belleza. Poseía una fuerza arrolladora que arrastraba, que imponía, que hacía temblar a sus compañeros de escena sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Durante una producción de ambiente tropical, hubo una secuencia que debía ser insinuante y sugerente, pero bajo su influencia terminó convirtiéndose en puro contacto, un roce constante de piel. Se cuenta en los pasillos que fue idea suya, una decisión impuesta. El director quería algo elegante y sutil, pero Rosa respondió con su voz grave: lo fino no vende. Dame 2 luces y deja que lo demás lo resuelva yo. Lo que filmaron esa noche nunca se exhibió completo debido a la censura. Era demasiado real, demasiado evidente, sin mostrar nada explícito. Y aún así, todos sabían perfectamente lo que había sucedido allí. La tensión que se respiraba era palpable, los rumores la envolvían como un halo de misterio y seducción. Se decía que ella misma elegía a sus galanes, incluso reemplazando a los actores si no le despertaban el interés suficiente o no sentía esa chispa esencial para la escena. En una ocasión, en plena filmación, pidió una pausa larga y enigmática junto a su compañero de escena. Nadie supo lo que ocurrió dentro de ese camerino durante esas horas, pero al volver al set, la química frente a la cámara era dinamita pura, explosiva e innegable. No era actuación, era Rosa, en su esencia más auténtica. Y ella misma afirmaba con una seguridad abrumadora: no me contraten para aparentar. Si no quieren intensidad, si no están listos para la verdad, llamen a otra. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contradecirla, porque todos sabían que la fuerza de Rosa Carmina era indetenible. Roberto Cañedo no necesitaba ensayar sus escenas, ni simular emociones, ni fingir sentimientos. Su naturalidad era su mejor arma. Cuando debía enfrentar una escena intensa o cargada de tensión, el director solo decía acción, y todo fluía por sí mismo, de forma orgánica y sin esfuerzo aparente. Era un hombre parco, de pocas palabras, con una mirada firme y penetrante que lo expresaba todo sin requerir un guión. Tenía fama de ser un actor entregado a su oficio, pero lo que realmente lo atraía y lo excitaba era el juego de poder y seducción fuera del set, ese dominio silencioso que ejercía sobre sus compañeras y compañeros. Nunca protagonizó escándalos públicos. Su discreción era legendaria, aunque dentro de los estudios todos lo sabían. Si pedía más realismo, nadie se atrevía a negarse ante sus veladas exigencias. Durante el rodaje de una película en la década de los 50, junto a una actriz debutante y visiblemente nerviosa, se filmó una escena que jamás llegó al corte final. Demasiado fuerte, murmuraron en la sala de edición, censurando la toma. Eso no fue actuación, fue pura realidad, confesó años después un miembro del equipo de filmación ya retirado. El director, con la voz temblorosa, lo negó públicamente, pero quienes estuvieron presentes en el set sabían que aquella escena fue tan intensa y tan veraz que la censura la eliminó por completo del metraje. Aunque todos comprendían que lo que incomodó no fue lo explícito, sino la autenticidad que emanaba. En otra producción, Cañedo se encerró en un camerino con una actriz bajo el pretexto de ensayar química, una excusa que se volvió costumbre en sus rodajes. Salieron 2 horas más tarde. Nadie preguntó qué había sucedido, pero el ambiente entre ellos cambió por completo. Una chispa se había encendido y desde entonces, cada escena compartida tenía una tensión palpable, una electricidad que no se podía fingir y que el resto del elenco percibía flotando en el aire, casi como un campo magnético invisible. Tenía una frase que repetía cada vez que debía grabar una secuencia subida de tono, una mezcla entre advertencia y desafío: vamos a hacerlo de verdad o mejor no lo hagamos. Y todos sabían que, cuando pronunciaba esas palabras con esa mirada intensa, no hablaba solo de interpretación,
sino de cruzar la frontera entre la ficción y la realidad. En pantalla, Víctor Junco era el caballero impecable, el hombre correcto, el galán que no necesitaba alzar la voz para imponer respeto con su sola presencia y su elegancia. Pero fuera de cámaras, la historia era completamente distinta. Víctor Junco tenía fama de poseer un temperamento explosivo y cambiante, y más de un director lo comprobó cuando intentó darle instrucciones que él consideraba equivocadas o que limitaban su visión artística. Víctor era de esos actores que, si una escena no se sentía auténtica, la repetía una y otra vez, no por perfeccionismo en el sentido clásico, sino por placer, por la necesidad de llevarla al extremo. Durante el rodaje de una película en Durango, su compañera de elenco, una actriz joven, inexperta y visiblemente nerviosa, pidió utilizar una doble para una escena atrevida que le resultaba incómoda. Junco se negó rotundamente. O la haces tú o esta escena no se filma. Así, sin rodeos, le soltó frente a todo el equipo técnico, sin una pizca de tacto ni consideración. Al final, ella, intimidada, accedió. La mirada que intercambiaron durante esa toma dijo mucho más que cualquier línea del guión. Era una mezcla de sumisión y desafío. Nadie volvió a tocar el tema, al menos no en su presencia. Algunos decían que no era buen compañero, que más que colaborar imponía, que su ego era tan grande que terminaba opacando el trabajo colectivo. Pero también estaban quienes aseguraban que sus escenas intensas tenían algo distinto, algo perturbadoramente real, una verdad cruda que las hacía inolvidables. No fingía atracción ni rehuía el contacto. Si su compañera no lograba seguirle el paso, él encontraba la manera de arrastrarla a su ritmo, de empujarla hasta su mismo nivel de intensidad. Era un profesional de pies a cabeza, decían algunos, intentando justificar sus métodos. Otros no estaban tan seguros, y los murmullos sobre algo más corrían por el set. En la cantina que solía frecuentar después de las grabaciones tenía una frase habitual que soltaba con una sonrisa misteriosa: una escena sin riesgo es una escena muerta. Y todos sabían que no hablaba únicamente del guión ni de la dirección. Jorge Negrete, el legendario charro cantor, era reconocido no solo por su voz poderosa y su indudable talento escénico, sino también por su carácter dominante y sus exigencias durante las grabaciones. Aunque en público se mostraba como un caballero intachable, en el set no dudaba en solicitar a sus compañeras que las escenas románticas se llevaran a un nivel mucho más cercano a la realidad, dejando poco margen para la simulación. En diversas producciones se comentó que su insistencia generaba notoria incomodidad entre algunas actrices, pero dada su imponente figura y su influencia, pocos se atrevían a contradecirlo. Negrete creía firmemente que la pasión debía sentirse de verdad, de manera visceral, para que el público la percibiera con autenticidad en la pantalla. Durante un rodaje en Morelos, una actriz joven y sin experiencia confesó en privado que la química con Jorge era tan intensa, tan evidente, que fuera de cámara se generaba una tensión erótica imposible de ocultar, que se trasladaba inevitablemente a cada toma. Su fama de hombre exigente, tanto en lo profesional como en lo personal, formaba parte esencial de su leyenda. Y aunque jamás se confirmó de manera pública, en los círculos internos del cine de oro se sabía perfectamente que muchas de sus escenas traspasaban el límite entre la actuación y el deseo genuino. Emilia Guiú no necesitaba alzar la voz ni fingir amabilidad. Su sola presencia bastaba para poner a todos en su lugar, imponiendo su voluntad con apenas una mirada. En pantalla deslumbraba como la femme fatale definitiva o la aristócrata fría y calculadora, pero fuera de cámara su vida era todavía más intensa, un torbellino de decisiones drásticas y enfrentamientos. Se decía que, si un director no cumplía sus condiciones o contrariaba sus caprichos, ella abandonaba la filmación sin dar explicaciones, dejando a la producción sumida en el caos. En un rodaje en Acapulco, se negó tajantemente a realizar una escena romántica con un actor que, según sus palabras, no le provocaba absolutamente nada, ni la más mínima chispa. El director trató de convencerla, pero solo recibió un portazo y una negativa categórica. La escena fue reescrita en ese mismo momento, y Emilia terminó interpretando la versión que ella quiso, imponiendo sus propias reglas. Y cuando accedía a rodar una escena íntima, los rumores decían que prefería que todo se sintiera lo más real posible, lo más visceral. Si no sientes nada, la cámara tampoco lo sentirá, decía a los actores jóvenes con una severidad que los dejaba paralizados. En una ocasión, después de un ensayo a puerta cerrada, su compañero de escena apareció con marcas que nadie supo si eran producto de un maquillaje perfectamente aplicado o una huella real de lo sucedido. Emilia no pedía permiso para nada, y nadie se atrevía a pedírselo a ella,
porque su autoridad era absoluta e incuestionable. Silvia Pinal no solo fue una de las actrices más reconocidas y versátiles del cine mexicano, sino también una mujer de carácter indomable, con una voluntad férrea capaz de imponer sus condiciones con una elegancia implacable. En varios rodajes se comentaba cómo exigía que las escenas románticas se realizaran de la manera más natural y orgánica posible, llegando incluso a solicitar que se prolongaran los ensayos hasta alcanzar una conexión real, casi visceral, con su compañero de escena. En una producción junto a un galán muy popular de la época, se cuenta que Silvia insistió en repetir una escena íntima varias veces hasta conseguir que la tensión entre ambos se sintiera tan auténtica, tan genuina, que el director, sorprendido, decidió dejarla exactamente como estaba, sin cortes ni ediciones, tal cual había sido grabada. Cuando alguien cuestionaba sus métodos poco convencionales, ella respondía con firmeza y sin vacilar: no busco fingir, busco sentir. Si no lo siento, no es verdad. Su profesionalismo era admirado por muchos, pero también temido por su intransigencia, pues no permitía que nadie la presionara ni le impusiera límites en su particular manera de trabajar. María Elena Velasco, célebre por su inolvidable personaje de la India María, era mucho más que una comediante talentosa. Era una mujer con principios sólidos, límites bien definidos y una integridad inquebrantable. En diversas ocasiones durante sus filmaciones, insistió en que las escenas románticas o íntimas se trataran con máximo cuidado y respeto, evitando cualquier elemento que pudiera parecer vulgar o inapropiado. Pero cuando el guión lo requería, no dudaba en exigir que las tomas fueran absolutamente reales, con el fin de transmitir una verdad innegable al espectador. En una ocasión, durante una producción donde compartía escena con un actor joven y prometedor, pidió repetir una secuencia hasta que la emoción se sintiera tan auténtica, tan palpable, que todos en el set quedaron impresionados por la intensidad y el realismo alcanzados. Su firmeza y su obsesión por la autenticidad en el rodaje la convirtieron en una figura profundamente respetada. Y aunque siempre usó el humor como escudo y su personaje como una fachada, pocos conocían su lado exigente y la seriedad con la que asumía cada proyecto detrás de cámaras. Pedro Armendáriz Jr. no solo heredó el nombre y la mirada intensa de su padre, sino también ese fuego interno que lo volvía impredecible frente a la cámara. Era un actor que creía que el cine debía sentirse en la piel, no solo actuarse. Si un personaje debía sufrir, lo hacía de verdad; si debía amar, también. Su entrega total impresionaba a directores y compañeros, pero también los ponía en alerta. Nadie sabía hasta dónde podía llegar cuando el director gritaba «acción». Durante el rodaje de una cinta de drama romántico en los 70, insistió en repetir una escena íntima más de una decena de veces. «No se siente», decía con una calma inquietante. La actriz, agotada y nerviosa, accedía una y otra vez, mientras el director, sin atreverse a detenerlo, observaba cómo la frontera entre actuación y realidad se desvanecía. La toma final fue tan intensa que los censores pidieron recortarla antes de su estreno. Aún así, todos los que estuvieron presentes aseguraron que aquella escena nunca fue actuación pura. Fuera del set, Pedro era un caballero de voz grave, siempre con una sonrisa amable, pero su presencia cargaba una energía que desarmaba a quien se le acercaba. Se decía que usaba esa misma fuerza para dominar emocionalmente cada rodaje, elegía a sus compañeras de escena, pedía ensayos privados y buscaba sentir la verdad en cada contacto. Una actriz veterana llegó a decir: «Con Armendáriz no sabías si estabas actuando o viviendo algo que te iba a doler recordar». En una producción internacional, filmando con una estrella extranjera, la intensidad llegó tan lejos que al terminar la jornada él bromeó: «Esto no fue un ensayo, fue un exorcismo». Y nadie se atrevió a contradecirlo. Su profesionalismo rozaba lo temerario, lo que otros simulaban, él lo ejecutaba. Decía que el público podía oler la falsedad desde la primera toma, que el verdadero arte debía incomodar, hacer temblar al espectador. Y lo cumplía a rajatabla. Entre sus colegas era admirado y temido por igual, un hombre que convertía cada escena en una experiencia física, cruda y casi peligrosa. Pedro Armendáriz Jr. no actuaba para entretener. Actuaba para vivir, y cada rodaje era una batalla entre la ficción y la realidad donde, muchas veces, nadie salía del todo ileso. Arturo de Córdoba fue la imagen del galán elegante, culto y dueño de una voz que parecía hipnotizar. En pantalla representaba la pasión contenida, el deseo reprimido, el drama de los hombres atormentados. Pero detrás de cámara, esa represión desaparecía. Era un actor que vivía cada escena con una intensidad casi perturbadora,
una mezcla de perfeccionismo y deseo de control que descolocaba a quienes compartían cuadro con él. Jamás aceptaba que una escena romántica quedara a medias. Si el director gritaba «corte», antes de que él sintiera la emoción completa, se levantaba, furioso, y exigía repetirla hasta alcanzar lo que llamaba el punto exacto del alma. En una filmación junto a una actriz reconocida por su carácter fuerte, la tensión fue tan grande que la escena, originalmente romántica, se convirtió en una batalla de energía pura. Ninguno cedía, y lo que se grabó fue tan real que el propio director la dejó íntegra en el montaje, calificándola como un milagro de autenticidad. Arturo tenía una obsesión, el realismo emocional. El público no debe creer, debe sentir, repetía constantemente. Esa filosofía lo llevó a explorar los límites de la actuación, desdibujando las fronteras entre lo que se actuaba y lo que realmente sucedía. En más de un rodaje, los técnicos aseguraban escuchar discusiones violentas o suspiros intensos detrás de los decorados, seguidos de un silencio absoluto. Luego, ambos actores salían al set con una energía distinta, cargada de algo que la cámara no podía fingir. Su magnetismo era peligroso. Las actrices sabían que una escena con él podía transformarse en un duelo emocional y físico del que no se salía ilesa. Una de ellas, años más tarde, confesó, con Arturo, cada toma era un abismo. No sabía si te estaba mirando como actor o como hombre. De Córdoba no solo interpretaba el deseo, lo invocaba. Y lo hacía con una elegancia tan sofocante que el límite entre la pasión artística y la realidad quedaba en ruinas. Para él, el arte debía doler, y el amor, aunque fuera ficción, debía sentirse como si fuera la última escena de la vida. Rita Macedo fue una de las mujeres más fascinantes del cine de oro mexicano. Su belleza aristocrática contrastaba con una intensidad emocional que a menudo desbordaba los límites de la actuación. Era refinada, educada y de modales impecables, pero cuando la cámara se encendía, algo dentro de ella se transformaba, la elegancia daba paso a una fuerza cruda, casi salvaje, que dejaba sin aliento a quien compartiera cuadro con ella. Los directores sabían que con Rita no se podía ensayar a medias. Si una escena implicaba llanto, ella no fingía. Si debía mostrar deseo o furia, lo hacía desde un lugar tan profundo que resultaba incómodo incluso para los más experimentados. En una filmación en los estudios Churubusco, durante una secuencia de confrontación, su compañero de escena olvidó su diálogo al verla romper en llanto real, gritando frases que no estaban en el guión. El director, sorprendido por la autenticidad del momento, decidió mantener la toma tal cual, aun cuando el equipo quedó en silencio absoluto después de oírla. Sus compañeros decían que Rita se preparaba para cada escena de manera obsesiva. Se encerraba en su camerino durante horas, con la puerta asegurada, y cuando salía, tenía los ojos rojos y el rostro marcado por emociones que nadie sabía de dónde provenían. Algunos afirmaban que no ensayaba sola, que alguien la acompañaba en esas preparaciones secretas, aunque nadie pudo confirmarlo jamás. En un rodaje en Guadalajara, durante una secuencia romántica, pidió que no se detuviera la cámara aunque el director gritara «corte». Lo que sucedió después fue tan intenso que la toma quedó fuera de la versión final. Era demasiado real, comentó uno de los técnicos, visiblemente perturbado años más tarde. Macedo era una profesional consumada, pero su búsqueda de la verdad emocional rozaba lo peligroso. Quienes trabajaron con ella sabían que podía pasar de la dulzura a la tormenta en cuestión de segundos, y que, una vez en ese estado, nada ni nadie podía detenerla. Una vez dijo en una entrevista, «El público no debe verme actuar, debe sentir que estoy viviendo». Esa frase definió toda su carrera, un constante juego entre la ficción y la verdad, donde a veces ni ella misma sabía en cuál de las dos se encontraba. Siempre serio, siempre correcto, así lo percibían todos, un caballero intachable. Pero detrás de esa apariencia impecable, Joaquín Cordero llevaba una vida tan intensa y apasionada como los personajes más recios que interpretaba. Era de esos actores que no necesitaban alzar la voz para dominar el ambiente, bastaba su sola presencia en el set para imponer respeto y concentración. Y aunque no solía protagonizar escándalos en la prensa, las historias y los rumores sobre él abundaban en los pasillos de Televisa, susurros que hablaban de algo más. Tenía una química singular con sus compañeras de actuación, una conexión difícil de explicar, que traspasaba la ficción y dejaba huellas que muchos preferían no comentar en voz alta. Todas, tarde o temprano, terminaban envueltas en habladurías y rumores a su alrededor, alimentando el murmullo constante que lo seguía en cada producción. En una ocasión, durante una escena particularmente intensa y dramática,
la actriz con la que compartía cuadro olvidó su diálogo, paralizada por los nervios. Él se acercó más de lo necesario, le susurró algo al oído con una voz profunda y pausada, y de pronto la escena fluyó con una naturalidad sorprendente, como si la hubieran ensayado toda la noche, con una sincronía perfecta. Lo que le dijo jamás se supo, pero esa toma no necesitó repetirse, fue mágica. En entrevistas, Joaquín se mostraba reservado, distante, casi imposible de descifrar, pero los operadores, camarógrafos y asistentes sabían que después de cada pausa prolongada que compartía con sus compañeras de escena, el ambiente en el set cambiaba por completo. Todo se volvía más denso, más eléctrico. Una actriz llegó a admitir entre risas nerviosas, años después, con Joaquín no ensayas, te entregas por completo. Es un abismo. Esa frase quedó grabada para siempre entre quienes tuvieron el privilegio, o el vértigo, de trabajar con él. Jamás fue invasivo ni irrespetuoso de manera explícita, pero su sola presencia imponía un peso y una intensidad imposibles de ignorar. Su secreto era sencillo, no fingía la conexión emocional, la provocaba, la construía en tiempo real, y quienes se cruzaron con él en el set jamás lo olvidaron, marcados para siempre por su fuerza y magnetismo. Era profesionalismo llevado al extremo, o quizás una necesidad profunda de sentir lo que interpretaba, de vivir cada escena más allá de la ficción misma. Más allá de las cámaras, existieron actores del cine de oro que llevaban las escenas íntimas al extremo, exigiendo contacto real como parte de su juego de poder y control, una especie de intercambio implícito. Si no accedías, simplemente no había escena, no había química, no existía la magia. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estas historias? Déjanos tu comentario, nos encantará conocer tu opinión. Si te atrapó este recorrido por los secretos incómodos y las verdades ocultas del cine mexicano, suscríbete a nuestro canal, apóyanos con un me gusta y comparte este video con quienes disfrutan de descubrir lo que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo video con más relatos fascinantes y reveladores del mundo detrás del glamour.